bienvenidos a la primera edición del programa La Salida, que es auspiciado por el Instituto de Libre Empresa. A partir de hoy, este programa será transmitido todos los domingos a partir de las 9 de la noche. El propósito de este programa es ser una nueva alternativa de solución a los problemas por los cuales pasa nuestro país. Por favor, déjenme presentar al señor José Luis Tapia Rocha, presidente del Instituto de Libre Empresa, al señor Alberto Mansuetti y quien les habla, Miriam Ortiz, que a partir de hoy estaremos a cargo de la conducción de este programa. José Luis, Alberto, ¿qué les parece si presentamos a las dos personas que también nos van a acompañar en el panel de atrás? ¿Sí? Claro, cómo no. Friedrich Hayek es el primer economista de la escuela austríaca que ganó un premio Nobel de Economía y ha sido hasta ahora el único, y por el cual mucha gente desconocía hasta ese entonces lo que era la escuela. Ahora, Friedrich Hayek, a partir de ese momento, empieza a ser conocido por unas teorías que muchos lo llaman la teoría de evolucionismo cultural, que explica cómo se ha desarrollado la regla de juego a través de todas las centurias que tiene nuestra sociedad y nuestra humanidad. Así que Friedrich Hayek nos va a acompañar pues a lo largo de todos estos programas, acompañado con Mises, quien lo va a explicar seguramente mejor que yo, Alberto. Mises era el profesor de Hayek en la Viena de comienzos de siglo, en la Cámara de Comercio más precisamente. Mises era funcionario de esta Cámara y organizaba un poco informalmente seminarios privados sobre precios, valor, capital, cómo funcionan las sociedades, la parte de la economía, etcétera. A esos seminarios asistían jóvenes economistas y practicantes de otras disciplinas sociales brillantes, entre ellos Hayek. Después los continuó en los Estados Unidos, después de la guerra, y Mises también es autor de unos libros que son todo un banquete para el intelecto. Están en español, afortunadamente, gracias a Dios se pueden conseguir y los podemos leer los hispanohablantes. Se llaman Socialismo, Burocracia, Liberalismo y el monumental La Acción Humana, que es el más completo compendio de teoría económica desde el punto de vista de la escuela austríaca. Tenemos un material fílmico que es producido por la Fundación Atlas de Estados Unidos. Este material fílmico consta de 10 capítulos y el tema principal es Hayek, la filosofía de la libertad. Para hoy tenemos el primer capítulo de estos 10 y para hoy tenemos el tema La sociedad libre y compleja. ¿Les parece si vemos la primera parte del video? ¿Sí? Mi nombre es Alejandro Chafuen. Friedrich Hayek llegó a la fama como economista y recibió su premio Nobel en esta disciplina. Pero Hayek también realizó contribuciones en el campo de la filosofía política y la teoría social. Quienes tuvimos la suerte de conocerlo, siempre recordaremos su gentileza, su honestidad y su rigor intelectual, pero también cómo nos contagió de ese fervor por la libertad. Intelectuales en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, que siguieron las ideas de Hayek, decidieron utilizar sus talentos para frenar el totalitarismo. Libertad. Pocos años atrás, jóvenes berlineses clamaban por ella. Hoy protesta. Villas miseria entre los escombros del muro de Berlín. Su mundo destrozado. Esta no es la libertad que soñábamos. Ante este desorden, en Occidente es común preguntarse: ¿acaso el mundo no puede organizarse para prevenir esto? ¿Qué implica verdaderamente esta libertad? Friedrich Hayek también se crió en un mundo que sería convulsionado. Austria y Hungría compartían un gran imperio. Viena, donde nació Hayek,
era un centro educativo de vibrante vida cultural y artística. Pero el imperio y sus privilegios fueron destrozados por la Gran Guerra. Hayek fue enviado al frente italiano. Fueron días miserables para este joven amante de la lectura. A su retorno, Hayek decidió estudiar economía y leyes. El colapso del imperio avivó su interés en temas sociales. Hayek fue formado desde joven en un ambiente académico donde las ideas eran parte del quehacer cotidiano. Las ciencias naturales acaparaban el interés académico de su familia, pero Hayek siguió volcando su interés hacia las ciencias sociales. Como todo joven, Hayek ansiaba ver los problemas sociales resueltos. Hayek retornó a Austria, una nación en proceso de reinventarse. Tenía un nuevo parlamento. De los resabios del pasado imperial, debía reconstruir las leyes, el gobierno y las finanzas. El brillante economista Ludwig von Mises fue uno de los arquitectos de esta nueva nación. Von Mises invitó a Hayek a trabajar con él en la Cámara de Comercio de Viena. En una serie de seminarios privados, Hayek fue introducido a una corriente intelectual muy especial, el liberalismo. Las ideas fundadas en el pensamiento escocés del siglo XVIII, ideas centradas en el rol del individuo en la sociedad. En el video se habla sobre libertad esperada, sobre la caída del muro de Berlín y sobre las expectativas de libertad que no fueron satisfechas hasta ese entonces. ¿Qué pasó entonces con la libertad después de la caída del muro de Berlín? Yo creo que no se ha profundizado ese concepto y los gobernantes, digamos, han sido ajenos a estas ideas. Justamente estas personas, al no estar familiarizadas con estos conceptos, tomaron por reformas ciertas medidas que no contribuyeron en nada justamente a llevar a una sociedad libre, a una sociedad como lo sostuvo Hayek en su video. Y esto ha generado pues una reacción contraria en esta época, porque ha llevado pues a las personas a replantear justamente esta reforma de mercado, y lo único que ha generado a partir de ese momento es que las personas estén dudando si la libertad es o no es la alternativa para la solución de nuestros problemas locales, ¿no? Nacionales. Pero yo me pregunto, ¿fue realmente un libre mercado lo que se dio en ese entonces? Porque si bien las personas, los líderes de los países de América Latina no estaban preparados, ¿qué pasó entonces? No estaban suficientemente familiarizados con las bases conceptuales del libre mercado, tampoco con las condiciones jurídicas y políticas y constitucionales que se requieren. Ni los líderes, ni la oposición, ni la opinión pública, tampoco la prensa contribuyó mucho, de manera que la gente comenzó a esperar aumentos en su nivel de vida, mejoramiento, bienestar, de lo que suponía que era un libre mercado, pero que no era en realidad un libre mercado. Esto generó un malentendido, un gran malentendido, es una comedia de enredos. Por ejemplo, los globalofóbicos que enfrentan a la Organización Mundial del Comercio, creen que la Organización Mundial del Comercio representa libre comercio. Pero si vemos la letra chica, por ejemplo, de los tratados, eso es totalmente lo contrario al libre comercio. De manera que de estos malentendidos está lleno el nuevo siglo. Yo pienso que una serie de programas como este son muy necesarios para aclarar las ideas y los conceptos. Tal vez lo que quería yo subrayar después de tus comentarios es que al ver justamente que no hay un concepto claro, es necesario justamente la constitución de ciertos movimientos políticos, corrientes políticas, que ayudarían muchísimo a la formación de cuadros que, digamos, aclararían a la opinión pública de qué se trata la libertad, ¿no? Excelente, muy interesante. ¿Qué les parece si regresamos con los comentarios sobre este tema que está muy, muy interesante después del corte? De acuerdo.